Cuando descubrí que mi familia había vendido a mi perro para comprar iPads, recuperé a mi compañero a cualquier precio, y después les enseñé exactamente lo que significa traicionar lo único que me importaba. Las consecuencias los dejaron gritando al teléfono mientras yo disfrutaba de mi venganza. Cuando llegué a casa aquella tarde, percibí enseguida que algo no encajaba. El silencio era tan inusual que me puso en alerta. Normalmente, en cuanto cruzaba la puerta, Rex salía disparado hacia la entrada como si fuera un tren sin frenos, moviendo la cola, agarrando el primer juguete que encontrara y corriendo en círculos por la sala hasta que yo le prestaba atención. Con apenas 8 meses, aquel mestizo de pastor belga era pura fuerza, inteligencia y entusiasmo. Pero esa tarde, nada. Ni un sonido. Dejé mis llaves sobre la encimera y, de inmediato, noté lo que faltaba: su plato de comida, su recipiente de agua, su cama, incluso los juguetes nuevos que le había comprado días antes. Todo había desaparecido, como si jamás hubiera existido. Mi madre estaba en la cocina, concentrada en lavar un plato que llevaba frotando demasiado tiempo. ¿Dónde está Rex?, pregunté, aunque en el fondo sabía que no iba a gustarme la respuesta. Sin levantar la mirada, dijo con absoluta tranquilidad: lo vendimos. Marissa necesitaba comprar iPads nuevos para sus hijas. Te vas a reponer, no es para tanto. Me quedé quieto, procesando cada palabra. Vendimos. Pasado. Irreversible. Como si se tratara de una lámpara vieja o una silla que ya no servía. Sentí que el aire se me atascaba en el pecho. ¿Perdón?, alcancé a decir. Ya escuchaste, respondió sin una pizca de remordimiento. Las niñas de Marissa empiezan 6º grado, necesitan tablets para sus clases. Un señor de una página de reubicación de mascotas pagó $300. Fue perfecto. Mi padre apareció desde el garaje, limpiándose las manos grasientas. No armes un drama, resopló. Los niños necesitaban algo que tú puedes volver a comprar después. Ese perro no era tan importante. Me fui directamente a mi cuarto antes de explotar. Cerré la puerta y me quedé sentado en la cama, mirando el rincón donde estaba su jaula. Ahora solo había un hueco vacío. Recordé las noches en las que dormía con la cabeza sobre uno de mis zapatos porque, según él, ese olor lo hacía sentir cerca de mí. Y ellos habían entregado todo eso por $300. Llevaba 3 años viviendo con mis padres para ahorrar y poder independizarme, pero evidentemente había sido un error. Para ellos yo no era su hijo, era su fuente de ingresos. Mi hermana Marissa, con 31 años, 2 hijas y un marido que saltaba de negocio fallido en negocio fallido, siempre recibía lo mejor de mis padres. A mí me trataban como si soportara una responsabilidad financiera eterna. Recordé el Lexus nuevo que le regalaron el último día de Acción de Gracias, justo el mismo mes en que yo les había prestado $2000 para cubrir facturas atrasadas. Cuando pedí que me los devolvieran, mi madre lloró y dijo que era cruel al mencionarlo en fechas festivas. Mientras tanto, seguían cargando en mis cuentas el pago del camión de mi cuñado, $400 mensuales. Y cada vez que mi padre necesitaba hacer un mandado con mi camioneta, desaparecía con ella durante días, devolviéndola con abolladuras, rayones y el tanque vacío. Si me quejaba, me sermoneaba sobre lealtad familiar, aunque esa lealtad nunca fuera en ambas direcciones. Esa noche, en medio de la rabia, me senté frente a la computadora. Revisé Craigslist, Facebook Marketplace, grupos de reubicación, cualquier sitio donde pudiera aparecer Rex. Su mezcla de colores, sus orejas puntiagudas y la mancha blanca en forma de rayo en el pecho lo hacían reconocible. Activé alertas en todas las plataformas, abrí una hoja de cálculo y comencé a registrar cada publicación potencial: fecha, fotos, descripción, ubicación, precio, vendedor. Revisé historiales, cuentas, patrones. Estaba decidido a recuperarlo. Mi supervisor me escribió pasada la medianoche preguntando si asistiría al turno siguiente. Eliminé el mensaje y, sin pensarlo 2 veces, llamé para reportarme enfermo. Era mi primer día de baja en 18 meses. Mis padres creían que estaba encerrado, haciendo un berrinche, y que volvería a bajar para cenar, seguramente disculpándome por cuestionarlos, como siempre esperaban. Como cuando usaron mi camioneta por 6 meses y me la devolvieron con la transmisión destruida. O cuando usaron mi tarjeta para celebrar su aniversario y jamás me reembolsaron los $300. O cuando prometieron ayudarme con mis préstamos estudiantiles, pero en lugar de eso compraron una minivan para Marissa. No esta vez. A las 2 de la madrugada encontré una publicación. Mezcla de pastor belga, raza activa, necesita dueño experimentado. $300. Las fotos mostraban un patio cercado en Tempe. Aunque no se veía claramente su rostro, el cuerpo y el color coincidían. Envié un mensaje de inmediato. El vendedor respondió rápido: sí, aún está disponible, puedes reunirte mañana. Acepté al instante.
El resto del día lo dediqué a revisar mis cuentas bancarias con detalle, algo que nunca hacía. Y allí estaba el verdadero golpe. Meses y meses de cargos que yo jamás había realizado, gasolina en estaciones donde nunca había estado, compras de supermercado en tiendas desconocidas, gastos en tarjeta, en Best Buy, cargos pequeños y otros enormes. Todo procedente de la tarjeta asociada a la cuenta en la que mi madre me convenció de añadirla solo para emergencias. La cifra total, $9.247. Sentí náuseas. Capturas de pantalla. Fechas. Montos. Lugares. Mensajes donde mi madre pedía prestado dinero que jamás volvió. Transacciones absurdas, $1.500 en Zales, la pulsera que mi hermana había presumido en redes, 700 para un resort en Sedona durante su aniversario, mientras yo hacía turnos dobles para ayudarles con una supuesta urgencia en la factura del agua. Y $300 enviados 2 días antes a Valley Pete Absence. Lo mismo que habían recibido por vender a Rex. Incluso encontré pagos recurrentes de $400 a Southwest Auto Finance, claramente el camión de mi cuñado, y otros 600 repartidos en compras de Home Depot aparentemente ligadas a uno de sus negocios, que jamás funcionaban. Yo, trabajando semanas enteras para ahorrar $3.000 con la esperanza de mudarme, mientras ellos financiaban su estilo de vida usando mis cuentas sin remordimiento. Con cada documento que guardaba, más clara se volvía la imagen completa. Habían cruzado una línea imposible de ignorar. Y ahora no solo iba a recuperar a Rex, también iba a exponer absolutamente todo. Desde hacía días venía revisando correos vinculados a la cuenta conjunta, tratando de reconstruir cada movimiento sospechoso. Mientras ordenaba la información, apareció algo que no esperaba: 3 cargos hechos en un casino de Laughlin durante el último año, cada uno por $200. Mis padres nunca mencionaron haber viajado a Laughlin, sin embargo, recordaba perfectamente que mi cuñado había subido fotos desde ese mismo lugar durante su cumpleaños. Otra pieza que encajaba demasiado bien en el rompecabezas. Ahora tenía claro que habían estado financiando sus escapadas mientras me repetían que no podían cubrir ni el recibo del agua. Llamé al banco y expliqué que habían aparecido transacciones no autorizadas en mi cuenta, que alguien con acceso había estado haciendo compras sin mi permiso. La representante me preguntó si deseaba iniciar una disputa formal. Le dije que sí, por cada movimiento. Me puso en espera unos minutos. Al volver, me advirtió que eso activaría un proceso de investigación y que cualquier persona con acceso sería contactada. Añadió que, si los cargos provenían de alguien que yo conocía, podrían existir implicaciones legales. Aún así, confirmé la disputa de las 93 transacciones. La representante me indicó que el proceso tomaría algunos días hábiles, que la cuenta quedaría temporalmente congelada y que probablemente recibiría llamadas del departamento antifraude. Lo siguiente fue abrir una nueva cuenta en una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad. Moví casi todo el dinero, dejando apenas $12 para mantener activa la cuenta vieja mientras durara la investigación. Actualicé mi depósito directo, cambié contraseñas y redefiní las preguntas de seguridad con información imposible de adivinar para mi familia. Después de eso, me puse a buscar apartamento de manera seria por primera vez en años. Ya no era aquella búsqueda a medias que hacía mientras me inventaba excusas para seguir ahorrando. Esta vez tenía criterios claros: un dormitorio, planta baja, aceptación de perros grandes, máximo 30 minutos de distancia al trabajo y un presupuesto tope de $800. Para cuando cayó la noche, tenía 3 opciones posibles. Envié correos a las 3. A la hora ya había recibido 2 respuestas. Ese fue el momento en que llegó el mensaje de mi madre. ¿Por qué me está llamando el banco por cargos fraudulentos? No contesté. Observé cómo iba llegando el resto. Esto es ridículo. Esos gastos eran de la casa. Estás exagerando por lo del perro. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo. Baja ya. Al poco rato llegó un mensaje de mi padre. El banco congeló nuestra cuenta. Sea lo que sea que hiciste, arréglalo. Esto afecta las medicinas de tu madre. Era la primera vez que escuchaba hablar de esas supuestas medicaciones. La casualidad del momento era demasiado conveniente. Activé el modo avión, me acosté, y sorprendentemente, dormí mejor que en meses. A la mañana siguiente descubrí que habían cambiado la contraseña del Wi-Fi y me habían eliminado del plan familiar de teléfonos. Clásico. Tomé mis cosas y salí sin dirigirles la palabra. Conduje directo a la casa de mi amigo Dylan, en Scottsdale. Habíamos trabajado juntos 2 años en el almacén, era de esos tipos que cumplían siempre lo que prometían. Desde una cafetería le mandé un mensaje. Necesito un lugar donde quedarme una semana. Lío familiar. ¿Puedo usar tu sofá? 30 segundos después respondió. La habitación de invitados está libre. Quédate el tiempo que haga falta. Eso es amistad. Me mudé esa misma tarde sin decirle a nadie a dónde iba. No dejé nota.
Metí en mi camioneta solo lo esencial: ropa, portátil, las cosas de Rex que había guardado en el closet desde que lo vendieron, los documentos necesarios para la investigación bancaria, mi partida de nacimiento y mi tarjeta de seguro social, que había escondido después de que mi madre intentara abrir una tarjeta de crédito usando mi nombre 2 años atrás. Cuando llegué, Dylan estaba trabajando. Me instalé en la habitación de invitados, ordené mis cosas en un rincón y contraté el plan telefónico más barato y limitado, enviándolo a su dirección. Luego llamé a un abogado a través del programa de asistencia legal de la cooperativa de crédito. Tenían consultas gratuitas y me asignaron a Miles O'Connor. En menos de 2 minutos le resumí todo: cargos no autorizados, acceso al dinero sin mi permiso, la venta de mi perro y que habían usado mi propio dinero para pagar la cuota de adopción. Me preguntó si tenía pruebas. Le expliqué que había organizado cada documento y captura de pantalla en carpetas cronológicas bajo un archivo llamado Impuestos 2024. Se rió y dijo que era una buena estrategia. Tráelo todo el lunes. ¿Las 10 te sirven? Acepté. Minutos después mi teléfono vibró. Mensaje de mi padre. Estás actuando como un niño. Vuelve a casa y hablaremos como adultos. Lo ignoré. Luego llamó mi hermana. Dejé que la llamada fuera al buzón. Escuché el mensaje más tarde. Lloraba, decía que estaba destruyendo a la familia por un perro, que mamá estaba destrozada, y que debía disculparme antes de arruinarlo todo. Tampoco respondí. Apagué el teléfono y me dormí. El lunes fui a la oficina de Miles O'Connor en el centro de Phoenix. Llevé mi portátil con todos los documentos organizados. Pasó 40 minutos revisando, tomando notas y haciendo preguntas sobre cargos concretos, la configuración de la cuenta conjunta y las justificaciones que mi madre había dado por esos gastos. Cuando terminó, se recostó en la silla y dijo: «Esto es un caso típico de abuso financiero. Tu madre vació tu cuenta de manera sistemática durante 18 meses. El volumen y el patrón no dejan dudas, es fraude, no errores. Y, sumado a la venta no autorizada de tu perro, tenemos varias líneas de acción». Le pregunté qué seguía. Presentamos un informe policial, iniciamos cargos y la investigación bancaria respaldará el caso criminal. Luego vamos por la vía civil para recuperar el dinero y exigir daños. Tus padres podrían enfrentar multas, posible tiempo en prisión y un fallo que les perseguirá por años. Añadió algo más. Lo del perro juega a tu favor. Los jueces detestan a quienes se meten con mascotas. Firmé el acuerdo de representación en ese mismo momento. Me aseguró que la documentación estaría lista el miércoles. Más tarde manejé hasta la dirección de Tempe que aparecía en el anuncio de reubicación del perro que había encontrado la primera noche. Allí, en un vecindario tranquilo, una mujer de unos 40 años me abrió la puerta. Me explicó que ya lo había entregado 2 días atrás a un hombre que pagó en efectivo y no dejó datos de contacto. Sentí un nudo en el pecho. Le pedí una descripción. Treintañero, estatura promedio, gorra de béisbol, camioneta Ford negra, me dijo. Había pedido referencias, pero él parecía saber mucho de la raza y traía el dinero listo. Así que se lo dio. La agradecí y me marché. No era Rex. No coincidía la descripción ni la secuencia de fechas. Otro callejón sin salida. El resto de la semana se convirtió en una rutina obsesiva, casi mecánica, pero cargada de tensión. Cada mañana despertaba con la misma sensación, un nudo en el estómago y la urgencia de continuar buscando a Rex como si el tiempo estuviera en mi contra. Me dediqué a seguir cada pista que aparecía, por mínima que fuera. Conduje a 3 direcciones diferentes que surgieron de anuncios, publicaciones viejas y pequeñas referencias que encontré revisando foros locales y páginas de adopción. Sin embargo, ninguna de esas direcciones me llevó a él. Las casas estaban vacías, o no tenían relación alguna, o bien los nuevos inquilinos aseguraban no haber visto a ningún perro de sus características. Cada resultado fallido era como un golpe seco que me recorría desde la cabeza hasta el pecho. Me inflamaba la rabia, pero también me drenaba la energía. Lo peor era imaginar que Rex estaba con personas que no sabían nada sobre él, que no entendían sus manías ni sus miedos. Gente que ignoraba que necesitaba su rompecabezas alimenticio para no comer con desesperación, que desconocía que los camiones de basura lo hacían temblar, o que dormía mejor con una luz tenue porque la oscuridad y los ruidos repentinos le producían ansiedad. La idea de que viviera esas cosas sin mí me partía algo por dentro. El miércoles presenté finalmente el reporte policial, acompañado por Miles O'Connor, quien estuvo a mi lado durante toda la declaración. El detective Ketin, una mujer meticulosa y directa, revisó uno por uno los documentos, recibos, mensajes y capturas de pantalla que llevé. Después, empezó a interrogarme con calma, pero con un filo preciso: mis padres, mi hermana, fechas, horarios, transferencias. Me explicó que contactarían a mi familia para obtener su versión, que los casos de fraude podían avanzar lentamente, y que debía prepararme para enfrentar represalias.
Agregó que debía documentar absolutamente cualquier intento de contacto o interferencia. Le dije que eso era exactamente lo que quería, que dejaran un rastro de todo lo que hacían. Esa misma noche recibí 3 mensajes de voz. El primero era mi padre, con un tono frío, casi indignado, diciéndome que había traspasado un límite imperdonable. El segundo era mi madre, llorando y diciendo entre sollozos que estaba destrozando a la familia desde el interior. El tercero, muchísimo más agresivo, era de mi hermana, que me insultaba sin parar y afirmaba que mis sobrinos querían saber por qué el tío Cayum estaba siendo tan cruel con su abuela. Ni siquiera los escuché completos, los reenvié directamente a Miles O'Connor y al detective Ketin. A la mañana siguiente mi hermana intentó llegar hasta mi lugar de trabajo. Seguridad me llamó desde el área del almacén para avisarme que se había presentado sin anunciarse y que estaba causando un escándalo. Tuve que confirmar por teléfono que no tenía permiso para estar allí. En minutos, 2 guardias la escoltaron hacia la salida. Se fue gritando que me arrepentiría de todo esto. Como si yo no hubiera anticipado exactamente esa reacción. Aquella tarde, Dylan regresó del trabajo y me encontró sentado en el sofá revisando una cantidad absurda de publicaciones de perros perdidos. Me dejó una bebida fría en la mano y se dejó caer en el asiento junto a mí. Están perdiendo por completo la cabeza, ¿verdad? Sí. Ya cruzaron esa línea hace días, respondí. Bien. Lo tienen merecido. Le dio un toque suave a su lata contra la mía, como quien brinda por un hecho inevitable. Te lo digo en serio, Cayum. Estás haciendo lo correcto. Esa gente no es familia, solo comparten tu ADN, y eso no significa nada cuando se comportan como ladrones. 3 semanas después, mientras desayunábamos un cereal a medio terminar en su cocina, mi teléfono empezó a vibrar. Era un número desconocido. Mi primer impulso fue ignorarlo, después de todo, ya había recibido suficientes llamadas desagradables como para desconfiar. Pero algo en mi pecho me hizo contestar. ¿Hablo con Cayum Doyle? ¿Quién lo pregunta? Soy Kelly, de Servicios Animales de East Valley. Estoy llamando por un perro mezcla de Belgian Malinois que ingresó ayer. Su microchip aparece registrado a su nombre. El mundo se detuvo un segundo, como si alguien hiciera clic en un interruptor en mi cabeza. ¿Está bien? Por favor dígame que está bien. Sí, respondió con un tono profesional pero cálido. Está un poco bajo de peso y presenta conductas de ansiedad, pero en general está saludable. La pareja que lo trajo afirmó que no podía manejarlo, que destruía muebles y escapaba de su patio. Cuando lo escaneamos, su nombre apareció. Ya estaba recogiendo mis llaves del mostrador antes de que terminara la frase. Voy para allá. Ahora mismo. Los 20 minutos de trayecto se transformaron en una tortura lenta. Cada semáforo se volvía eterno, cada vehículo lento me desesperaba, cada segundo parecía atarme a la idea de que algo podía salir mal antes de llegar. Mis manos quedaban rígidas sobre el volante, como si lo estuviera sujetando para no derrumbarme. Al entrar en el edificio, el olor a desinfectante mezclado con el aroma penetrante de la orina de perro me golpeó de inmediato. El ambiente tenía ese eco apagado que solo tienen las instalaciones donde los animales esperan sin entender qué ocurre. La mujer de recepción, con un gafete que confirmaba que era Kelly, me guió sin perder tiempo hacia los cubículos. Abrimos una puerta de acero y recorrimos un pasillo gris iluminado por luces frías, flanqueado por decenas de jaulas llenas de ladridos que rebotaban en las paredes. Y entonces lo vi. Rex estaba al final de la fila, moviéndose con pasos cortos y agitados, como si estuviera atrapado en un ciclo de ansiedad constante. Era evidente que había adelgazado, las costillas se marcaban incluso con sus giros rápidos. Su pelaje, normalmente brillante y firme, estaba opaco y con zonas despobladas. Parecía que no había podido descansar en semanas. Miraba la puerta una y otra vez, con las orejas caídas hacia atrás y la cola baja, como si esperara que algo terrible ocurriera en cualquier momento. Dije su nombre una sola vez. Rex se giró de inmediato, con un movimiento que no pude olvidar. Las orejas se levantaron y, sin esperar una señal, se lanzó contra la puerta, saltando, lloriqueando, rascando la reja con las uñas hasta dejar marcas en el metal. Cada sonido que emitía tenía una mezcla de desesperación y alivio que me comprimió el pecho hasta casi doler. Cuando Kelly abrió la reja, Rex salió disparado. Me embistió con la fuerza de siempre, haciéndome retroceder varios pasos. Se apoyó en mi pecho, moviéndose entre temblores, lamiendo mi cara mientras dejaba escapar pequeños llantos que parecían romperse en su garganta. Yo lo abracé con fuerza, intentando transmitirle calma. Su collar estaba ajustado 2 agujeros más de lo habitual, evidencia de que había adelgazado lo suficiente como para que alguien lo apretara. Ese detalle, pequeño pero brutal, me atravesó el alma. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, pregunté, sin dejar de sostenerlo. Desde ayer por la tarde, respondió Kelly. La pareja que lo trajo dijo haberlo tenido unas 3 semanas.
Dijeron que lo consiguieron de una familia que lo estaba reubicando. Pero, miró a Rex, que seguía pegado a mí. Supongo que usted no lo entregó voluntariamente. Mi familia lo vendió sin mi autorización. La expresión de Kelly se endureció. Eso es inaceptable. Mientras completaba los formularios, me pidieron identificación y pruebas de propiedad. Mostré todo, el registro del microchip, su historial veterinario, fotos desde que tenía 10 semanas. Kelly revisó todo con rapidez y profesionalismo. Me informó que debía cubrir la tarifa de entrega, $75, que pagué sin pensarlo. Luego me entregó la correa y explicó que el perro estaba al día con las vacunas y que lo habían revisado, pero que debía ver a un veterinario pronto debido a la pérdida de peso. Rex se mantuvo pegado a mí durante toda la salida del edificio. Al entrar en el coche, se acomodó en el asiento del pasajero y apoyó la cabeza en mi pierna, sin moverse un centímetro en todo el trayecto hacia la casa de Dylan. Cuando llegamos, Dylan abrió la puerta y se quedó unos segundos observando a Rex, como evaluando cuánto había cambiado. «Cielo santo», murmuró. «Parece que ha pasado por un auténtico infierno». «Es claro que no sabían lo que hacían», respondí. «Lo entregaron ayer porque no podían manejarlo». Dylan se agachó con cuidado, dejando que Rex oliera su mano. «Tranquilo, amigo. Ya estás en casa». La cola de Rex se agitó apenas una vez, con una debilidad que me rompió otra vez el pecho. Esa noche lo acomodé conmigo en la habitación de huéspedes. Le puse agua fresca, comida y su cama antigua, que había guardado. Se quedó a mi lado todo el tiempo, siguiéndome incluso cuando solo iba al baño. No quería perderme de vista ni un segundo, como si temiera que lo dejara atrás otra vez. A la mañana siguiente llamé a Miles O'Connor para informarle que Rex ya estaba conmigo. Me felicitó y dijo que eso fortalecía aún más la demanda. Luego me explicó que los cargos por fraude estaban avanzando con firmeza, el banco había fallado a mi favor en las 93 transacciones disputadas, y estaban abriendo su propia investigación sobre mi madre por fraude. Además, el detective Ketin había entrevistado a mis padres y ambos dieron versiones contradictorias. Mi hermana, por su parte, se negó a colaborar. La estructura que habían intentado sostener estaba cayendo por su propio peso. Y yo, lejos de detenerme, sentía que apenas estaba empezando. 2 días más tarde encontré un apartamento que se ajustaba a lo que necesitaba en ese momento, planta baja, una habitación, ubicado en Gilbert, y lo más importante, aceptaban perros grandes. Era un complejo silencioso, sin demasiados vecinos curiosos. La administración no puso objeciones cuando expliqué que necesitaba mudarme de inmediato. Firmé el contrato al instante y pagué el primer mes, el último y el depósito. Los $2,800 que había logrado ahorrar cubrieron todo. Cuando por fin el propietario del nuevo departamento me entregó las llaves y confirmó que podía mudarme ese mismo fin de semana, sentí un peso caerme de los hombros. Dylan se ofreció a ayudarme con todo el traslado y, aunque pensé que sería una tarea interminable, terminamos en unas 3 horas. Después de dejar las últimas cajas, salimos a buscar algo de comida y terminamos sentados en el piso de la sala vacía, devorando burritos mientras el eco de nuestras voces rebotaba en las paredes desnudas. Aproveché ese momento para mostrarle el correo que había recibido de Miles O'Connor, el abogado. Él leyó 2 veces el resumen del caso, los cargos por fraude, la demanda civil, la investigación bancaria. Cuando levantó la mirada, su expresión hablaba por sí sola. «Tu madre está enfrentando una posible pena de 6 meses a 2 años», murmuró. «Con restitución, multas y un antecedente que la va a perseguir. Y tu hermana quedó incluida en la demanda civil por los $1.200 del iPad». Me devolvió el teléfono con una mezcla de incredulidad y resignación. «Estás destruyéndolos», dijo. Y se lo ganaron. Cuando él se fue, me quedé solo en ese silencio extraño, una mezcla de cansancio y alivio. A la mañana siguiente fui a IKEA. Compré un futón, platos básicos y una cafetera barata. Pasé horas armando muebles mientras Rex supervisaba a su manera, intentaba llevarse las llaves Allen como si fueran juguetes, obligándome a detenerme cada pocos minutos. Aún así, me sentía bien. Cuando terminé, me senté en el futón recién armado y Rex se acomodó encima de mí, completamente relajado. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo que ya había olvidado, paz real. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. «Tenemos que hablar. Por favor». «Lo siento». Y yo pensé, demasiado tarde. Lo siento no recupera a mi perro. No devuelve $9.000. No borra 18 meses de mentiras, manipulación y robo. Luego llegó un mensaje de mi hermana. «¿De verdad vas a dejar que mamá vaya a la cárcel por dinero? ¿Qué te pasa?» Respondí sin dudar. «Ella me robó durante 1 año y medio. Vendió a mi perro. Usó mi dinero para cubrirlo. Lo que te debería preocupar es cómo piensas que eso está bien».
Durante esa primera semana en el departamento fui sumando muebles lentamente, una mesa de centro de una venta de garaje, una televisión usada que encontré barata en Facebook porque sus dueños se mudaban. Cada pieza la armé yo mismo, con Rex echado a un lado, recuperándose. Su apetito había regresado, sus juegos también. Lo llevé al veterinario ese viernes. Me dijeron que estaba casi 4 kilos por debajo de su peso ideal y que sus comportamientos de estrés eran típicos de un perro que había sufrido una ruptura brusca en su ambiente. Aseguraron que, con rutina y buena alimentación, se recuperaría sin daño permanente. La pérdida de pelo también volvería a la normalidad cuando se sintiera seguro. Me dieron suplementos y me recomendaron seguir haciendo exactamente lo que haces. El miércoles por la tarde me llamó Miles O'Connor para informarme que ya teníamos fecha de audiencia, 6 semanas. Mis padres ya habían contratado a un abogado y, según él, habían intentado negociar. ¿Qué ofrecen?, pregunté. Restituir el dinero completo. Sin admitir culpa. Y cortar todo contacto contigo para siempre. ¿Y qué quieren a cambio? Que retires los cargos penales. Me reí sin poder evitarlo. Miles también. Exactamente, dijo. Sabía que esa sería tu respuesta. Solo necesitaba confirmarla. Lo tenía claro, habían robado, vendido a mi perro, manipulado la situación y luego intentaron convencerme de que exageraba. En vez de enfrentar la realidad, buscaban una salida fácil. Y yo prefería llevar esto hasta el final. Esa misma noche, Dylan llegó con su novia Nora, una enfermera de urgencias de Banner Earl. Llevaban 8 meses juntos y encajaban a la perfección, directa, firme, pero con un corazón enorme. Lo supe porque apenas vio a Rex, se agachó para acariciarlo. «Es precioso», dijo con una sonrisa, «¿viste esas orejas? Ven aquí, campeón». Rex, encantado, le llevó su juguete de cuerda y se lo dejó a los pies antes de hacer una reverencia de juego. Era la primera vez que lo veía acercarse así a alguien nuevo desde que lo recuperé. Nora se quedó jugando con él un buen rato mientras Dylan y yo instalábamos la televisión. En medio de la conversación, Nora comentó: «Tu familia suena terrible». «Han tenido sus momentos», respondí. «¿Vas a seguir adelante con los cargos, verdad?» «Sí». «Bien». La gente así nunca se detiene. Solo siguen tomando y tomando hasta que no queda nada. Se dejó caer en el futón y Rex, como si llevara meses con ella, apoyó la cabeza en su regazo. Lo llamó un traidor de broma. Luego me contó que sus propios padres habían utilizado tácticas similares, aunque nunca con un perro. Pedían dinero por obligación familiar, le hicieron perder $5.000 por un negocio fantasma de su padre, intentaron que Theo firmara un préstamo de auto cuando tenían el crédito destruido y hasta quisieron que pusiera a su nombre las facturas del hogar porque las compañías les habían cortado el servicio. «¿Qué hiciste?», pregunté. «Aprendí. Eliminé pérdidas, corté contacto y no miré atrás. No me arrepiento. No porque sean padres tienes que permitirles quemarte la vida. La sangre no es una excusa para abusar». Dylan abrió unas sodas y brindamos por quemar puentes que merecen arder. Terminamos pidiendo pizza, viendo películas y dejando que Rex durmiera entre nosotros como si todo fuera normal. Y por primera vez, lo era. 6 semanas después llegó el día de la audiencia. Fui con Miles O'Connor y una memoria USB donde guardábamos toda la evidencia, 17 páginas que describían cada transacción, cada mentira, cada prueba. Mis padres llegaron acompañados por Arthur Doyle, el abogado que lograron conseguir. Parecía completamente agotado, como si preferiría estar en cualquier otro lugar, incluso en un consultorio odontológico. Mi hermana estaba sentada detrás de ellos, con gafas de sol dentro del juzgado, evitando mirarme. A las 9 en punto, la jueza Miriam Donnelly dio inicio a la sesión. Miles expuso el caso con calma, pero sin suavizar nada. «Su señoría», comenzó, «esto no es una familia ayudándose en tiempos difíciles». Durante todo el proceso judicial, quedó cada vez más claro que lo que Miles O'Connor, mi abogado, había descrito desde el primer día no era una exageración ni una interpretación agresiva de los hechos. Era la realidad pura y dura. Mis padres habían construido un estilo de vida que ellos mismos no podían permitirse, financiándolo casi por completo con mi trabajo. Mientras yo acumulaba jornadas de más de 50 horas semanales con la idea de ahorrar para independizarme, ellos utilizaban mi esfuerzo para sostener gastos que jamás habría autorizado. Era un sistema, una estructura que llevaban tiempo operando con precisión. Cuando llegó el turno de mi madre para testificar, toda la sala pareció contener el aliento. Caminó hacia el estrado con pasos titubeantes, y en cuanto levantó la mano para jurar decir la verdad, ya estaba llorando. Intentó explicar que nunca creyó que yo reaccionaría mal, que siempre asumió que el dinero se destinaba a gastos familiares, que jamás buscó perjudicarme y que devolvería todo. Su llanto retumbaba en la sala,
pero la jueza Miriam Donnelly la observaba con una expresión firme, sin desviarse ni un centímetro de la legalidad. ¿Tenía autorización expresa de su hijo para realizar esos pagos?, preguntó con tono cortante. Mi madre trató de balbucear algo, pero la jueza la interrumpió. La pregunta es sí o no. Mi madre, derrotada, murmuró un no casi inaudible. La jueza mantuvo un silencio calculado, como si quisiera que todos entendieran que allí no había espacio para interpretaciones emocionales. Entonces comprenderá que retirar dinero de la cuenta de otra persona sin permiso constituye un acto de robo, independientemente del vínculo familiar. Mi madre abrió la boca, cerró los ojos como si buscara un argumento inexistente, y terminó diciendo que creía que entre familia no aplicaba. Ese fue el momento en que Arthur Doyle, abogado defensor de mis padres, dio su primer golpe. Se levantó con un aire de superioridad ensayado, sacó un documento de su maletín y lo presentó. Su señoría, la defensa introduce en evidencia un poder notarial que presuntamente fue firmado por el señor Doyle hace 2 años, otorgando a su madre autorización total sobre sus cuentas. Si esto es auténtico, cada uno de los cargos queda plenamente justificado. No estamos ante fraude, sino ante un conflicto familiar mal gestionado. La sala quedó inmóvil. Miles me miró de inmediato y me susurró. ¿Firmaste algo así alguna vez? Nunca, respondí sin dudar. Menos mal, agregó, bajando aún más la voz, porque esa firma parece hecha por alguien que no sabe cómo sostener un bolígrafo. Pidió permiso para revisar el documento, y la jueza se lo concedió. Apenas tardó medio minuto en reconocer que algo no cuadraba. Sacó su teléfono, tomó una foto y la comparó con la imagen de mi firma auténtica en el contrato de representación que habíamos firmado al inicio del caso. La diferencia era abismal. Su señoría, dijo Miles, solicito un receso breve para verificar algo crítico. En el pasillo, aproximó ambas fotos en la pantalla. Fíjate, me señaló con calma técnica, las curvas son distintas, la presión del trazo no coincide, la inclinación es completamente diferente. Esto no solo es una falsificación, es una falsificación burda. Regresamos a la sala con esa certeza. Miles expuso la comparación con detalle casi quirúrgico, explicando cada inconsistencia, la forma de las letras, la ausencia de presión en los puntos donde yo siempre remataba el trazo, la incoherencia en la curvatura del apellido. Incluso la firma del supuesto poder notarial parecía haber sido copiada con prisa, como si quien la falsificó no supiera que los peritos analizan hasta el ritmo con el que una mano se mueve al escribir. El abogado de mis padres comenzó a ponerse pálido. Trató de dar marcha atrás, asegurando que quizá el documento estaba equivocado, que él solo lo había recibido y no había tenido oportunidad de autenticarlo. Intentaba salvarse dejando a mis padres expuestos, una maniobra típica cuando la defensa empieza a desmoronarse. La jueza Donnelly lo miró con una frialdad que heló la sala. Señora Doyle, dijo lentamente, ¿fue usted quien falsificó la firma de su hijo en este poder notarial? Mi madre miró a mi padre como si esperara que él respondiera por ambos. Él bajó la mirada hacia el suelo. Ninguno dijo una palabra. Se lo preguntaré de nuevo, insistió la jueza. ¿Usted falsificó esta firma? El silencio se prolongó hasta que mi madre simplemente colapsó. Entre sollozos confesó que sí, que la había falsificado 6 meses atrás por si llegaba a necesitar prueba de algo, que nunca pensó usarlo en mi contra y que pretendía contármelo, aunque no pudiera explicar cuándo o cómo. La jueza respiró hondo, cerró los ojos un segundo y después dictó sentencia. Esto ya no es solo robo ni fraude. Ahora estamos hablando de falsificación, lo cual agrava significativamente su situación. Mi padre, lejos de suavizar la situación, agravó todo aún más con su actitud. Declaró que yo siempre había sido dramático, que cualquier hijo responsable entendía que los padres necesitaban apoyo, que ellos solo habían hecho lo que toda familia hace en momentos difíciles. Ignoró completamente el peso de la acusación por falsificación, como si pudiera minimizarla con un discurso moral barato. Finalmente llegó el veredicto, y fue más severo de lo que incluso Miles esperaba. Restitución de los $9,247, pagados en 24 meses, con un mínimo mensual de $390. $7,000 adicionales por daños emocionales y por la venta de mis pertenencias sin permiso. Costas judiciales a cargo de mis padres. 8 meses de libertad supervisada para mi madre. Asistencia obligatoria a clases de educación financiera una vez por semana. Una orden de restricción permanente, prohibiendo cualquier tipo de contacto, llamadas, mensajes, redes sociales o intermediarios, además de mantenerse a 500 pies de distancia en todo momento. 6 meses de libertad supervisada para mi padre, aumentado por su beneficio directo del dinero y por su comportamiento en la sala. Mi hermana, aunque no enfrentó cargos penales, quedó obligada a pagar $1,200 más un 18% de interés compuesto mensualmente hasta liquidar la deuda del juicio civil.
Y cuando parecía que todo estaba dicho, la jueza añadió la advertencia más contundente. La acusación por falsificación quedará archivada pero activa. Si usted incumple su libertad supervisada, omite un pago, viola la orden de restricción o falta a una sesión de consejería, iniciaré el proceso penal. La falsificación es un delito de clase 4 en Arizona. La pena va de 18 meses a 3 años de prisión. ¿Comprende? Mi madre, temblorosa, respondió. Sí, su señoría. Lo entiendo. Salieron de la sala como si acabaran de recibir un golpe físico. Mi padre estaba gris, derrotado. Mi madre apenas podía controlarse. Y mi hermana, incapaz de enfrentar lo que ayudó a causar, abandonó el lugar antes de que el veredicto terminara de leerse. Afuera, Miles me estrechó la mano con firmeza. En realidad, dijo, esto salió mejor de lo que esperábamos. La falsificación probablemente sumará un año adicional a la supervisión. Te devolverán todo, aunque sea en cuotas. Ya ganaste. La orden de restricción quedó establecida como permanente, a menos que yo mismo solicitara revertirla. No lo haré. No imaginaba que quisieras, me dijo Miles O'Connor mientras revisaba los últimos documentos del caso. Me recordó que, si alguno de ellos intentaba comunicarse conmigo, debía registrar cada intento y avisar inmediatamente a la policía. Cualquier violación implicaría cargos adicionales. Y considerando la amenaza de un proceso por falsificación que seguía acechándolos, comentó que sería una completa imprudencia que se arriesgaran. Le agradecí el trabajo, liquidé su factura desde mi teléfono y emprendí el regreso a Gilbert. De camino pasé por el departamento de Dylan para recoger a Rex. ¿Cómo salió todo?, preguntó él en cuanto abrí la puerta. Le conté cada detalle. Su reacción fue levantar la mano en señal de triunfo. Choqué la mía con la suya. ¿Tu madre va a terminar en la cárcel? No necesariamente, a menos que viole la libertad condicional, respondí. Pero ahora esa posibilidad existe. Esa noche tomé una última decisión, bloqueé a todos. Mis padres, mi hermana, nadie quedó fuera de esa lista. Quería paz. Llevé a Rex a casa, le di de comer y luego lo saqué a caminar por todo el complejo, dejándolo olfatear cada arbusto, marcar su territorio y reconocer que este espacio era nuestro nuevo hogar. Sentí que él, al igual que yo, necesitaba ese cierre. Al volver, revisé mis correos. Entre ellos estaba un mensaje del banco con el resultado final de la investigación. Habían encontrado pruebas claras de intento de fraude de identidad en mi cuenta. Mi madre había intentado abrir 2 tarjetas de crédito a mi nombre en los últimos 3 años. Ambas solicitudes habían sido rechazadas gracias a los filtros de seguridad que yo mismo había configurado, pero los intentos quedaron registrados. El banco envió toda la información al departamento de fraude y a la policía. Más cargos. Más evidencia. Más verdad que desmentía cualquier discurso de malentendido. Reenvié el correo al detective Ketin, quien respondió en menos de 1 hora. Confirmó que lo agregarían al expediente, que fortalecía el patrón de fraude y que mi madre ahora enfrentaba nuevas imputaciones. Un par de meses después, mientras compraba algunas cosas en el supermercado, me crucé con mi hermana. Ella me vio primero y se encaminó hacia mí con una expresión decidida, como si quisiera forzar una conversación. Sin pensarlo, giré mi carrito y me fui por el pasillo contrario. La escuché llamarme por mi nombre, pero no me detuve. Pagué mis cosas y salí. Esa noche intentó llamarme desde un número desconocido. No contesté. Dejó un mensaje de voz en el que aseguraba que mamá estaba teniendo un momento difícil, que la libertad condicional era humillante, que la asesoría financiera la hacía sentir miserable y que debía mostrar algo de compasión. Que la familia perdona. Eliminé todo sin escucharlo 2 veces. 2 semanas después recibí una llamada de Miles O'Connor. Tu madre no pagó la cuota de restitución, me dijo. El tribunal ya le envió una advertencia. Si vuelve a fallar, seguirán adelante con los cargos por falsificación. ¿Crees que pagará? No tiene alternativa, respondió. La otra opción es tiempo real en prisión, no supervisión. Por lo que conozco de ella, vaciaría hasta el último centavo de su retiro antes de arriesgarse a eso. Pues que lo sienta, dije. Esa es la actitud, respondió Miles. Familia perdona, me repetían. Claro. Después de robarte. De vender a tu perro. De usar tu dinero para financiar su estilo de vida. De hacerte creer que el problema eres tú por atreverte a tener límites. Algunas relaciones se desgastan. Otras se destruyen. Y otras, como esta, hay que arrasar con ellas desde la órbita. No pensaba reconstruir nada. 3 meses después del juicio, llegó un paquete a mi apartamento sin remitente. Dentro había un portarretratos con una foto familiar de hace muchos años, una Navidad en la que todos aparecemos sonriendo. En la parte trasera, escrita con la letra de mi madre, una frase: ¿recuerdas cuando éramos felices? Le tomé una foto al marco y la envié al detective Ketin.
Violación de la orden de restricción. Ya tienen mi dirección. Ella respondió que, efectivamente, se trataba de una infracción y que, si volvía a ocurrir, procederían con cargos inmediatos. En el interior del marco había también una memoria USB pegada con cinta. No me atreví a conectarla. No confiaba en nada que viniera de ellos. La llevé directamente a la oficina de Miles O'Connor. Su técnico la examinó, no tenía virus, pero venía llena de fotos y vídeos familiares, claro intento de manipulación emocional. Era evidencia de que seguían insistiendo a pesar de las órdenes del tribunal. Miles añadió todo al expediente y comentó que el juez, Miriam Donnelly, no vería con buenos ojos ese tipo de provocaciones. Arrojé el marco a la basura. Me quedé solo con la memoria como prueba. No necesitaba recordatorios de un pasado que solo se sostenía porque yo no ponía límites, porque aceptaba todo bajo la idea de que eso hace la familia. Así funcionábamos, yo como recurso, no como persona. Ahora mi vida era distinta. Rex estaba sano, fuerte, feliz. Todos los fines de semana lo llevaba a hacer senderismo y estaba aprendiendo comandos nuevos. Había mejorado su socialización. Nada de eso habría sido posible si nos hubiéramos quedado en aquella casa. Dylan y Marisa pasaban por mi apartamento casi todos los viernes. Preparábamos algo a la parrilla, veíamos algún partido, una convivencia tranquila, auténtica, libre de caos. De vez en cuando el oficial de libertad condicional de mi madre me llamaba para confirmar que no había tenido contacto conmigo y que se mantenía la orden. Siempre respondía lo mismo, que no deseaba comunicación y que la restricción debía continuar. Lo último que supe fue que mis padres se mudaron a un lugar más pequeño y vendieron la casa. Tal vez para pagar los honorarios legales o para ajustarse al plan de restitución de 24 meses. Mi hermana y su esposo se separaron, no sé si tenga relación con todo esto, pero la coincidencia temporal es llamativa. Cuando ya no pueden depender de un familiar, otros agujeros económicos empiezan a notarse. Me enteré, por un conocido que aún trata con ellos, que mi hermana terminó vendiendo su Lexus y reemplazándolo por un Honda con más de una década encima. Según me contaron, la decisión no fue voluntaria, simplemente ya no podían sostener los gastos que antes cubrían con el dinero que me quitaban. También supe que la escuela privada de los gemelos dejó de ser una opción viable, tuvieron que retirarlos casi de inmediato cuando los pagos atrasados empezaron a acumularse. Para completar el cuadro, la camioneta de su esposo fue recuperada por el banco después de varios meses sin cumplir con las cuotas. A mí ya no me sorprendía nada. Cuando una estructura familiar se sostiene sobre la explotación silenciosa de una sola persona, basta con retirar ese apoyo, para que todo lo demás revele sus grietas. Lo que a ellos les parecía normal durante años era, en realidad, un sistema entero construido a costa mía. Y cuando dejé de formar parte de ese engranaje, su estabilidad se desmoronó con la misma rapidez con la que desapareció mi paciencia. Ellos pueden seguir aferrándose a su narrativa de sacrificio y victimismo. Pueden insistir en que la familia está por encima de todo mientras exigen que otros carguen con lo que no quieren asumir. Yo, en cambio, elegí algo distinto, una vida que no dependa de su aprobación, un espacio donde no me utilicen, un futuro que no esté atado a su necesidad constante de control. A veces me siento en mi futón, ya de noche, con Rex dormido a mis pies, y pienso en aquel hombre que fui alguna vez, alguien que entregaba sus horas, su esfuerzo y hasta su tranquilidad para sostener un hogar que jamás lo valoró. Esa versión de mí quedó atrás. Hoy camino con otra claridad. Y si algo aprendí de todo esto es que hay vínculos que se rompen por desgaste, y otros que uno decide romper para sobrevivir. El mío no fue un derrumbe accidental. Fue una liberación necesaria. Y no tengo ningún plan de mirar atrás.